Hola, hoy en Explicaciones Express vamos a tratar la Segunda Guerra Mundial, un resumen para cuarto de eso. En primer lugar, vamos a ver las causas, que podemos diferenciarlas en tres tipos de causas. Las políticas, como los tratados de paz de 1919, sobre todo el de Versalles, que supone una humillación, un rechazo por parte de los alemanes, y las enormes pérdidas humanas, económicas y territoriales, añadidas a, como veremos después, la crisis que se produce en los años 30. En segundo lugar, la aparición del expansionismo y de los regímenes fascistas, tanto el nazismo alemán como el fascismo italiano, como el imperialismo japonés, que desarrolla una política agresiva y expansionista, exaltando el nacionalismo y rearmándose. Así Alemania, por ejemplo, pues invade los Sudetes, Austria y al final Polonia, que provoca el inicio de la guerra. Italia pues invade Abisinia y Albania y Japón Manchuria. Y finalmente las consecuencias económicas de la crisis del 29, con una gran depresión, pero también con grandes rivalidades y con problemas económicos y sociales graves. Una vez que se inicia la guerra, pasamos a ver el desarrollo. El desarrollo lo vamos a ver de dos puntos de vista, en dos etapas, del 39 al 42, con los triunfos del eje, una etapa claramente donde el eje y Alemania, Italia y Japón salen victoriosos en la mayoría de las batallas, y una segunda fase ya de dominio aliado del 42 al 45. Pero además, en cada una de las fases vamos a ver el frente europeo, lo que se produce en Europa y lo que se produce en Asia por la actuación de Japón. En el frente europeo, en la primera etapa, la de triunfos del eje, el predominio del eje, pues aparecen victorias alemanas gracias a la guerra relámpago, se invaden Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia. Sin embargo, Inglaterra resiste, se inicia la campaña en África con el Afrika Korps alemán y fracasa Italia en la ocupación de Yugoslavia, lo que supone la ayuda alemana, y se produce la Operación Barbarroja, que es el inicio del fin del dominio del eje, que es la invasión alemana de Rusia. En el frente asiático, Japón invade China y se producen agresiones a las colonias europeas y de Estados Unidos. A partir del año 42, la situación cambia, los aliados empiezan a tomar ventaja y el eje empieza a perder influencia. En el frente europeo se produce la derrota de Stalingrado, que provoca la retirada y el retroceso alemán de la Unión Soviética. Se produce el desembarco aliado en África e Italia, con lo cual aparecen nuevos frentes que el eje no es capaz de solventar con facilidad. Y finalmente el desembarco de Normandía, el año 44. Eso provoca pues que el eje, sobre todo Alemania, vaya perdiendo terreno, que los rusos lleguen a Polonia y que el 2 de mayo caiga Berlín. En el frente asiático, Estados Unidos poco a poco va dominando a Japón, van recuperando territorios estratégicos que habían conquistado Japón anteriormente, y finalmente para eh, mm, imponer su victoria de manera clara, pero sobre todo ya más pensando en la Unión Soviética que en Japón, se produce el estallido de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Por eso, pues se da por terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues consecuencias muy importantes, puesto que la guerra había sido muy dura y muy larga. Consecuencias demográficas, pues más de 60 millones de muertes, el desplazamiento de población por los cambios territoriales y políticos. Consecuencias económicas, grandes pérdidas en recursos e infraestructura, y aparece Estados Unidos como una gran potencia económica, lo que provoca la ayuda a Europa con el Plan Marshall. En cuanto a consecuencias políticas, pues son muchas, pero vamos a destacar estas tres fundamentalmente. La organización de la paz a través de una serie de conferencias previas, la división de Alemania y Europa, el juicio a los nazis y la creación de la ONU. En segundo lugar, la Guerra Fría. El mundo se divide en dos bloques dirigidos, uno por Estados Unidos y otro por la Unión Soviética, y a partir de ese momento se produce también el proceso de descolonización, por los que las colonias de los antiguos imperios van independizándose de sus antiguas metrópolis. Pero además se producen hechos muy tristes, muy lamentables y muy trágicos.
fundamentalmente el Holocausto, que es el asesinato en campos de exterminio por parte de los nazis, fundamentalmente, de población judía o de izquierda o gitanos. Es decir, el Holocausto es uno de los elementos más trágicos de esta Segunda Guerra Mundial. Mueren aproximadamente 6 millones de judíos, pero también, por ejemplo, más de 5.000 españoles en esos campos de exterminio. Es uno de los recuerdos más trágicos que no podemos olvidar para no volver a repetirlo. Y con eso terminamos esta explicación express de la Segunda Guerra Mundial.